El 2025 estuvo marcado por investigaciones que remecieron la conversación pública y se transformaron en algunos de los contenidos más vistos del año. Hate político expuso cómo bots y cuentas coordinadas intentaron influir en el debate electoral justo en plena carrera presidencial. El caso de Bernarda Vera reveló la historia de una mujer dada por detenida desaparecida durante décadas y que fue encontrada con vida en Argentina, reabriendo preguntas sobre la memoria reciente. Y Dark Meeting destapó una red de pornografía infantil que involucraba a ciudadanos chilenos, entre ellos profesores que trabajaban con menores de edad. Tres reportajes distintos, pero unidos por el impacto y la urgencia de lo investigado. Esto es El Año en una Semana, donde estamos revisando las principales noticias que marcaron este 2025 y también los principales reportajes, aquellas investigaciones en profundidad que golpearon la agenda y que lograron un tremendo impacto. Vamos a revisar tres de estos reportajes y es por eso que nos acompaña el subdirector editorial de Televisión Noticias, Fernando Reyes. Fernando, gracias por estar aquí con nosotros. Fernando, esto tenía que ver, el reportaje Dark Meeting, con la producción y difusión de material pornográfico infantil. ¿Qué tan complejo es enfrentar una investigación de estas características? Mira, Pati, la verdad, esta surge a raíz de una denuncia, de una información que recibe la PDI y que es una alerta internacional emanada desde una unidad de investigación desde Estados Unidos, que alerta sobre ciertas IP que estaban ingresando y compartiendo material pornográfico infantil. Nosotros tuvimos ante esta información que nosotros recibimos, nos reunimos con las unidades del cibercrimen, en este caso el periodista Guillermo Toro, junto con un investigador, y comienza un poquito el trabajo en paralelo a las diligencias que ellos realizan. En este caso accedimos también con la autorización del fiscal respectivo, dado que son causas complejas al ver involucrados al poder, digamos, que hayan involucrado a algunos menores. En este caso, nosotros obtuvimos información que venía, digamos, de la unidad de Estados Unidos, que nos confirmó la PDI. Por lo tanto, hicimos un trabajo en paralelo con ellos. Es súper complejo en este caso porque los perfiles de las 109 personas que identifica la investigación que ingresaban y compartían ese material son bien distintos, desde universitarios, profesionales, dentro de eso dos profesores que llamaba mucho la atención. Entonces, y aquí hay una complejidad que te indica básicamente la IP ¿Ya? del computador, que es en el fondo es como O la la dirección, ¿no? dirección, pero no la persona que está Ah, en el claro, computador. claro. Por lo tanto, había toda una investigación detrás que había realizado la PDI, que nosotros en cierta medida accedimos una vez que se detuvo y se formalizó a esta persona. Señor Núñez, buenas noches. Buenas noches. ¿Algo que decir con respecto a esta investigación? De verdad que lo siento mucho por haber hecho eso. No era algo que haya hecho de forma, Usted es docente. pero nunca he hecho nada de verdad. Desafío tecnológico también poder avanzar en esa investigación considerando todos esos temas. Efectivamente. Ahora, luego que se hacen los allanamientos, se les consulta a las personas de quién usa este computador. Por lo general, la investigación ya había certificado quiénes eran en un 80-90%, pero siempre hay un resto hay un porcentaje que es más complejo, por ejemplo, en un cibercafé, eh, Claro. donde se hace constante que una o dos o tres veces en la semana hay alguien que ingrese y comparte algo, más allá, digamos que hoy día muchos de estos cibercafés tienen controles y tienen filtros y en el fondo que el computador identifica que estás entrando a una página prohibida Ah, ya, ya. y te da una alerta. Ya. Y bueno, hay algunos casos también que son más complejos de investigar en donde accedían a claves a Wi-Fi distintas, en fin, y qué sé yo, que son gente que sabe que lo que está haciendo no corresponde y que de una u otra manera intenta
engañar al sistema. Claro, que van tratando de despistar en el fondo, que saben cómo hacer eso para que no los vaya pillando ahí la policía ni quien los está investigando. Pero además en estos casos había algo que generó muchísimo impacto y que acá se descubren a profesores, que incluso algunos de ellos trabajando con adolescentes, donde tenían una doble vida, las personas que los conocían no identificaban como alguien que tuviese este tipo de conducta. ¿Cómo impacta también ese tipo de revelaciones que ustedes logran? Bueno, es súper complejo porque en uno de los casos, uno de los profesores también que fue formalizado por esta causa, en fin, había tenido, digamos, un antecedente anterior, de más o menos con un delito relativamente similar. Pero el impacto, y además que tenía familia, en fin, que es un contexto también que tú te cuestionas un poco qué pasa por la cabeza de esta persona. Pero para nosotros también es complejo desde el punto de vista de la reacción de la comunidad de ese colegio. Después que salió el reportaje, bueno, nosotros mientras se produce la investigación, nosotros accedimos, una vez que esta persona fue detenida, a hablar con el director de ese colegio. Y le planteamos la situación, él totalmente en desconocimiento de esto, porque el día después del reportaje entenderás que tenía una manifestación afuera, en el sentido, digamos, de exigir que primero que el profesor saliera, segundo que se realizara una investigación para saber si en ese periodo que esa persona había hecho clases en ese colegio, porque hacía clases de deporte, de tecnología y otro de deporte, claro, con algunos deportes en específico. La preocupación que han tenido papás y mamás de que su hijo hayan estado en riesgo. Pero de todas maneras, es complicado por la reacción de la comunidad. O sea, nosotros como medio de comunicación tienes que asumir la responsabilidad de la reacción que puede generar este tipo de hechos, más allá de contar la historia. Y bueno, eso lo conversamos con el director bajó algo de la información, entonces en cierta medida también se preparó un poco para la reacción que podía tener sobre esta información. Trabaja del año de marzo del 2022. En este último año él trabaja en tecnología, solo con niños de media, talleres y otras actividades propias del colegio, pero ninguna denuncia y ninguna sospecha. El ministerio exige que uno saque su papel de antecedente y el papel que lo habilita para trabajar con menores. Y él cumplió, todos los años se renueva ese documento y él cumple con ese requisito sin problema. ¿Ustedes lo tienen? Sí, de hecho lo tengo acá. Eso es interesante porque cuando ocurren este tipo de denuncias, la primera reacción de la comunidad o de quienes le rodean es de incredulidad. Y luego empiezan a conocer los antecedentes, lo que realmente refleja este reportaje. Este reportaje tiene muchas pruebas concretas y ahí recién se empieza a producir el cambio de la comunidad. Ustedes lo fueron trabajando, compartiendo parte de esta información con ellos. Entonces. Luego de la detención, en realidad, entenderás que en el fondo ahí ya somos como un ente externo, digamos, al sistema y a las herramientas del sistema judicial. Entonces, es complejo cuando tú accedes a una información reservada en la que llevas una investigación que tiene un principio, que tiene un desarrollo, que tiene un desenlace. Y que tú recién, después del desenlace, tú puedes ir a enfrentar a A, B, C, dado que no puedes afectar la propia investigación. La gran mayoría de estas causas, además, son reservadas por lo complejo que es. Ahora, esta causa que se inicia, digamos, a raíz de una alerta internacional, es una causa que sigue viva, por decirlo de una forma. Es una causa en la que siguen llegando informaciones sobre, más allá que se bajen a raíz, digamos, de la investigación que se realiza, se bajan portales o lugares sitios donde se comparten este tipo de imágenes. Siempre hay nuevas personas que van ingresando. Y de eso en esta causa ha derivado en otras pequeñas causas más chicas acá, que siguen abiertas y en las que hay investigaciones hasta el día de hoy. Cercano al 100% de los casos, las familias de estas personas no saben de este lado B que tienen las personas y por eso nos encontramos con profesores,
con personas que se encuentran ligadas al cuidado de menores de edad o que trabajan directamente con niños, donde uno podría decir, hey, mi hijo podría estar suficientemente a salvo bajo el cuidado de esta persona. Pero en realidad la persona que tiene esta afición lo que está tratando de propiciar es precisamente tener este enlace con... Bueno, y si se trata de mal uso de Internet, otro de los reportajes que también marcó este 2025 en el Departamento de Prensa de Televisión es aquel que se denominó como el hate político, donde se logró detectar a personas que estaban detrás de cuentas en redes sociales y donde se dedicaban a atacar e incluso levantar noticias falsas. Esto tenía una relevancia mucho mayor considerando que estamos en un año muy político de campañas políticas y donde estaba también el desafío tecnológico de identificar a estos usuarios y luego ir a enfrentarlos. Fernando, ¿cómo lo hicieron? ¿De qué manera fueron resolviendo cada uno de los problemas que iba presentando una investigación como esta? Sí, ese ha sido, digamos, uno de los reportajes más complejos del año. En que nos tardamos un par de meses investigando esto. Y esto surge, bueno, a raíz, digamos, de la información que en el fondo expuso en algún minuto Evelyn Matei, considerando que ella estaba sufriendo un hostigamiento. A esta campaña o supuesta campaña de difusión en redes sociales. No, no es supuesta, es una campaña coordinada de muchas cuentas distintas al mismo tiempo. En donde, bueno, se señalaban distintas situaciones por las que supuestamente ella estaba atravesando, desde, no sé, Alzheimer, enfermedades, en fin, qué sé yo, y se estaban subiendo videos donde se tergiversaban algunos actos o discursos, en fin. Entonces, en base a eso, la investigación nuestra caminó básicamente identificar a uno de los personajes que subía todos los días material. Y hasta que dimos con su identificación. Aquí hay muchas herramientas de investigación que en el fondo utilizamos los equipos de reportaje, en fin, información pública, información no tan pública, información, digamos, que tú puedes conseguir a través de alguna fuente, hasta que, o incluso con un rastreo de post anteriores que tú ves y que registras años atrás, hasta que hay algún pequeño dato que te permite identificar a una persona. ¿Se arrepiente de haber retuiteado, publicado? Eso lo hace todo el mundo. Todos tenemos derecho a eso. O sea, me refiero a todos tenemos, en el fondo, todos tenemos derecho a la libre expresión, pues si vivimos en democracia, que yo sepa. ¿Usted cree que esto es libre expresión? Obvio, po. Decir que una persona tiene Alzheimer... A ver, un segundo. Nosotros no fuimos los que inventamos eso. Aquí es una tremenda pega, porque identificar a alguien que está oculto detrás de un nombre falso, bueno, etcétera. En este caso ocurre justamente con la persona a la que nosotros logramos entrevistar, y es la persona que reconoce finalmente en cámara, que en este caso es Matías González, que logra entrevistarlo. Y en base a esa información y a lo que él nos entregó, pudimos corroborar la existencia de la cuenta A, B y C. Recordemos que aquí nosotros accedimos a esta información gracias a una denunciante, gracias a una persona que quiso hacer pública la situación y que había sufrido un hostigamiento en redes por parte de esta misma persona. Y esta denunciante lo conocía porque se juntó y conversó con él, lo que en cierta medida también facilitó un poco el camino nuestro. Pero lo que logramos, en fin, en definitiva, fue descubrir esta especie de estructura de una u otra manera que había, en la que la persona A ordenaba: esta semana vamos a decir que Juan Pérez es corrupto. Y tú veías la cadena desde donde surgía la información, cómo se iba multiplicando y quienes la seguían distribuyendo durante un plazo más extenso. ¿Se repetían ciertos patrones de conducta? Por lo general aquí los bots lo que hacen es que toman una información, la difunden a través de 1, 2, 3 cuentas, y después un ciudadano común
más afín con esa idea, por lo general la retuitea a lo mejor una vez o la comenta una vez. Ya. Pero Ya con eso amplifica ese mensaje. totalmente, pero el bot se preocupa que si esto lo hizo el día lunes, el día miércoles vuelve a comentar algo de eso, por lo tanto lo vuelve a subir, y el día viernes vuelve a poner el mismo contenido, pero tal vez con otro comentario. Entonces, y hoy día la tecnología te permite ver, no sé, tú puedes rastrear la palabra, por ejemplo, por decirte algo, incendio en la cordillera. Si hay una persona y tú lo buscas y a través de la inteligencia artificial, yo puedo determinar que un usuario, mira, usó este mismo concepto 10 veces en su Cuenta. X, en Twitter X, o en Instagram, o en alguna de las plataformas virtuales. Y te va dando las señales, Y claro. te va dando las señales, que nosotros también nos apoyamos mucho en eso, porque también es complejo, digamos, identificar con nombre y apellido algunas personas que participaban en esto. Lo que finalmente se hace también es corroborar los datos que nosotros manejábamos con una investigación que había hecho Chile Vamos, que iban a ser parte de una querella que finalmente no se presentó, pero que a nosotros nos permitió corroborar que nosotros, las personas, los nombres, los apodos que teníamos identificados, se cruzaban con la investigación que habían hecho ellos. Y esto, además, en plena campaña política, por lo tanto, también genera un revuelo muy relevante en ese sentido. ¿Por qué crees que es importante que en esta época de fake news, de inteligencia artificial, de bots, es necesario que se hagan este tipo de reporteos? Bueno, hoy día creo que estamos todos llamados los medios de comunicación a estar, digamos, encima un poquito de estas temáticas, que son temáticas muy complejas. No es un reportaje tradicional, por decirlo de alguna manera, no es una investigación sobre una denuncia de un hecho puntual, más real que estamos acostumbrados a investigar. En este caso, hoy día con la tecnología, con los sistemas, con las distintas plataformas, tú puedes mantener tu anonimato y ser, digamos, una persona que genera odio, genera amor, genera una persecución sobre A, B, C. Y es muy difícil obtener, digamos, información cuando hay una denuncia. Nosotros tampoco es que se trata aquí de ir tras alguien que hace un comentario o ir tras una especie o generar una especie de censura. Más bien lo que nosotros investigamos son delitos, son hechos que afecten a la gente, que afecten el interés público y que de una u otra manera sean de interés para la sociedad. Lo que me pasa es que es como la misma situación en la cual toman a una persona, le inventan algo, crean una información falsa tan bien hecha, tan bien desplegada, que instalan que Evelyn Matei tiene Alzheimer, pero ella es una persona pública, es una candidata presidencial, y que logren ese nivel de incidencia. Imagínate que queda para una persona que no es pública. Bueno, y otro de los reportajes que tuvo también un impacto político muy relevante del Departamento de Prensa de Chilevisión es aquel de Bernarda Vera, donde tuvieron que desarrollar la difícil misión de poder identificar a alguien que figura como detenida, desaparecida, como una persona que está con vida. ¿De qué manera, Fernando, fueron desarrollando ese trabajo que además implicaba salir de las fronteras de nuestro país para poder llegar a este resultado? Bueno, sin duda para nosotros es la investigación del año. La investigación al menos que nosotros realizamos más difícil, que nos ha tocado también incluso en los últimos años. O sea, llegar a establecer que una persona que figura como detenida, desaparecida en el informe RETI está viva, es complejo, es tal vez además muy impensado de alguna manera, y por lo mismo la dificultad que tenía esto y la rigurosidad con la que tuvimos que trabajar y exponer la historia nos llevó a trabajar en esto 3 meses,
o más, ya no lo recuerdo, a asesorarnos, a conversar con abogados, con autoridades en el extranjero, en fin. Claro, porque tenía que salir de las fronteras chilenas, no era solo una investigación que se concentraba acá en nuestro país. Efectivamente, la ruta que nosotros seguimos de investigación nos permitió ir corroborando ciertos pasos y la ruta en cierta medida que ella había realizado desde que salió de Chile. En este caso, bueno, ya la historia se conoce, está el reportaje, en fin. Bernarda Vera se fue de Chile, estuvo en Argentina un tiempo y luego se fue a Suecia. Fíjate que los organismos públicos de Suecia son muy transparentes. O sea, nosotros hoy día aquí tenemos un portal que se llama transparencia.cl y tú puedes conseguir algunas cosas, pero en Suecia es impresionante. O sea, tú puedes pedir documentos, informes, ingresos de alguna persona, salida de una persona, en fin. Y eso nos permitió ir corroborando los caminos que ella había seguido hasta identificarla en Argentina. Y el último paso, sin duda que fue el más complejo, porque en este caso la información que nosotros habíamos accedido, nosotros no teníamos una dirección exacta de ella. Pero bueno, teníamos sí un certificado de matrimonio de una persona, de ella con la que era su marido, persona que había fallecido hace algunos años, perdón, y que en base a esa persona logramos identificarla. Logramos saber dónde estaba sepultada esta persona, en fin, por unos registros que existen en Argentina que acá no están. Y eso fue lo más complejo. Pero claro, porque en este llegaron caso y lograron encontrar a una persona, a una mujer, considerando que esto es algo que han intentado muchas otras personas, sus propios familiares o familiares de detenidos desaparecidos, y logra llegar una cámara de televisión hasta donde está esta mujer. Nosotros llegamos primero y accedimos a hablar con un hijo de ella. Ya. Y es efectivamente, le planteamos el tema, porque, y quiero dejar bien en claro que, como te decía anteriormente, lo complejo que es llegar a establecer que una persona que figura como detenida desaparecida estaba viva, no es un hecho común, por lo tanto, y que tiene cierta complejidad también y una cierta sensibilidad también con la cual tú entregas esa información. Dado el contexto de la historia que ha ocurrido en el país y con lo que podía generar esta información. Por eso fuimos muy cautelosos, nos acercamos a ellos, conversamos con su hijo y posteriormente intentamos hablar con ella. Lamentablemente habíamos tenido una conversación antes con ellos, pero no prosperó la oportunidad de sentarnos a conversar con ella. Por lo tanto, bueno, hicimos un ejercicio periodístico que es simplemente esperarla que llegara y plantearle nuestra intención de hablar con ella. Cosa que, como ven en el reportaje, no ocurrió, no se dio. Después tuvimos una posterior conversación que no está expuesta en el reportaje, en donde también su hijo nos plantea la necesidad de su madre de seguir la vida que ella había elegido. Y en eso nosotros también como medio, y tú tienes que asumir la responsabilidad en que no puedes interferir, simplemente nosotros informamos la situación. Señora Bernarda. Sí. Hola, ¿cómo está? Yo soy de Chile, periodista de Chilevisión, de un canal de Chile. Quería ver si podía hablar con usted para saber de su historia. ¿Pero podemos hablar sin cámara? Solamente queremos hablar con ella, que nos cuente su historia. Es que estamos haciendo un reportaje sobre su caso. Entender solamente por qué figura como una detenida desaparecida. Están pasando por encima de las personas. No, pero podemos conversar sin cámara. La policía. Así es simple. Esta vez nada. Por favor, ya la persona que vino sabe lo que yo pienso. Hoy día hay una causa que está abierta, que se reabrió, digamos, a raíz de que el plan de búsqueda informó
los antecedentes expuestos y los antecedentes que ellos mantenían, pero que no habían informado al tribunal, que es un hecho importante a considerar. Hay un juez de la República, que es un juez, es un ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, que está investigando esto. Y por lo que entiendo, la causa, digamos, va a seguir y va a tratar de establecer efectivamente, judicialmente, que Bernarda Vera es la misma Bernarda Vera que aparece en los registros de informe RETI como detenida desaparecida. Fernando Reyes, muchas gracias por contarnos más detalles sobre cómo se hace esta tremenda pega del equipo de reportajes, cómo logran llegar a estas investigaciones tan profundas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pati. Y de esta manera estamos terminando, pero vamos a seguir revisando, por supuesto, los principales hitos. El año en una semana. ¿Cuáles han sido esas principales noticias que han marcado este 2025? Y, por supuesto, como vimos en esta ocasión, los principales reportajes. Les recordamos que pueden revisar todos estos capítulos especiales en YouTube, en Spotify y también en la aplicación Mi App CHD. Muchas gracias.